La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Los ancianos de la iglesia, los diáconos, diaconisas, ciertamente, dice el apóstol, deben ciertamente ocuparse de sus negocios, trabajar con sus manos a la manera que ya se les ha ordenado bíblicamente, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada, sino que ellos sean portadores del bien, portadores de las finanzas hacia la iglesia, hacia el reino de Dios. Ahora bien, en Colosenses el apóstol también nos habla en el capítulo 4, verso 5 y verso 6. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. No sea vuestra palabra siempre pisoteada. Nunca debes permitir que la palabra sea pisoteada. Por lo tanto, debes hablar con rectitud, con sabiduría, para que la palabra no sea pisoteada. Ahora, el apóstol dice al pie de la letra, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, siempre sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Es decir, porque cada persona tiene sus preguntas y va a hacer sus preguntas para salir de la ignorancia de aquello que duda. Entonces el hombre de Dios debe de ocuparse ciertamente, de equiparse muy bien para poder responder sabiamente, porque el apóstol dice que debemos andar sabiamente para con los de afuera. Los de afuera significa para la gente impía, que sepa que somos los siervos de Dios y que no somos los maltratadores de las gentes, sino los educadores, los edificadores, los que tenemos la palabra que edifica, que consuela, que restaura y bendice los corazones de los oyentes. Y sea vuestra palabra siempre con gracia. Esa palabra tiene que venir con gracia. Debe de ser sazonada con la mejor sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué interesante el consejo de Pablo a los líderes. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En este caso, el apóstol nos habla que aun cuando se encuentren hermanitos débiles, que se sienten mal porque usted está comiendo ciertos alimentos, procure no comerlos enfrente de ellos para que no se sientan mal. Ni tampoco usted procure ridiculizarlos por causa de que ellos no quieren comer lo que usted está comiendo. Esto debe de entender que hay hermanitos que son débiles en la fe y usted debe de tratar de ayudarlos. Por eso el apóstol declara en esta carta, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a Dios y también agrado a todos los hombres. Es decir, agrado a muchos para que sean salvos.
Eso es tan interesante. No ser piedra de tropiezo, sino ser de bendición. Hay que ayudar a la gente a entrar y no a salir. Debemos nosotros, los siervos de Dios, los líderes, a no ser piedras de tropiezo, sino que sepamos ayudar a la gente que pase hacia adentro del reino de Dios y participe de las riquezas, de la herencia con Dios el Padre y la herencia con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, esto debe de ser el propósito de cada hombre de Dios. Ocuparse ciertamente del bienestar de muchos. Y por lo tanto, como obreros de Dios, vamos a servir a Dios con integridad de corazón, sin estar murmurando, sin estar criticando, sin estar peleando, porque no somos llamados para eso. Somos llamados a ser hombres completamente fieles en todo, honestos en todo, en hechos y en tanto en palabras. Ahora bien, en la carta que escribe Pablo a los filipenses, en el capítulo 2, verso 14, en ese pasaje dice: hace todo sin murmuración y contiendas. Así tenemos que presentar la palabra del Señor sin estar peleando, sin estar murmurando, para que seamos irreprensibles y seamos sencillos hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, sino que en verdad he estado pegando en el centro, he estado pegando en el blanco. Que pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es interesante entonces aprender de que debemos como ministros no trabajar de balde. Tenemos que trabajar sabiendo que estamos agradando a Dios y que estamos edificando sus ovejas y que los estamos llevando ciertamente hacia la meta gloriosa que es la salvación. Ahora bien, como siervos de Dios, debemos someternos a Dios con todo nuestro corazón, temerle, honrarle. ¿Qué significa obedecerle? La obediencia nuestra nos llevará de triunfo en triunfo. En Efesios capítulo 6, versículo 5 al verso 9. Pablo se dirige diciendo en esta carta: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él es tanto el rico como lo es el pobre. Entonces debemos obedecer a Dios, pero hay que obedecer también a nuestros líderes. Nuestros líderes no están en foto, están puestos para nuestra edificación, para guiarnos, para instruirnos, para decir lo que debemos hacer con ellos. Porque si obedecemos a nuestros líderes, seremos prosperados y bendecidos. Y el pastor no tiene que ser áspero, iracundo. No debe de ser un hombre arrebatado, colérico. Debe de ser una persona mansa, tranquila, para poder enseñar, para poder instruir. Esto es lo que Dios demanda de nosotros los siervos, que en verdad nos ocupemos de hacer lo correcto delante de los ojos de nuestro Dios. Porque si lo hacemos, entonces seremos prosperados,
seremos completamente bendecidos. Ahora bien, podemos entonces entender la gracia de Dios, esa gracia que se extiende a nuestro favor. Ahora bien, en Tito capítulo 1, verso 7 al verso 9, incluye algunas de las cualidades más que son semejantes a las que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, verso 7 al versículo 9. El apóstol dice: ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así la verdad de Dios tiene que ser presentada. Según el versículo 9, encontramos que debe de ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. No tiene que agregar ni tiene que quitar a las enseñanzas recibidas. Tiene que presentarlas tal como se le han sido enseñadas, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, convencer a los que contradicen las santas escrituras. Debe de ser retenedor de la palabra fiel, que significa que el anciano es un hombre de convicción tocante a la enseñanza bíblica. Entonces, tiene convicción de las enseñanzas bíblicas. En otras palabras, es estable en su fe. No está creyendo una cosa, más tarde creyendo en otra, sino que es bien cimentado en la verdad de Dios. Se nota que la palabra de Dios enseña una norma muy alta para que una persona sea líder de una congregación cristiana. Antes de responderle para este ministerio, el cuerpo de ancianos de una iglesia necesita orar mucho por la dirección del Señor y evaluar al candidato con mucho cuidado a través de un periodo de prueba, para asegurarse ciertamente que la persona tenga estas cualidades. Los ancianos tendrán que observar su carácter personal, sus relaciones interpersonales, su matrimonio, sus hijos, su relación con los creyentes y los ministerios en la iglesia. Un anciano pastor debe de ser escogido solo después que los líderes maduros lo evalúen según los requisitos bíblicos. Pastor Palacios, ¿cuáles son los requisitos bíblicos? Las Santas Escrituras nos habla que los ancianos deben de ser irreprensibles, no pendencieros, maridos de una sola mujer, no codiciosos, deben ser sobrios, deben de ser amables, apacibles, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar. Y deben de ser personas que gobiernen bien su casa. No deben de ser neófitos. Como dije, deben de enseñar, no dados al vino, y deben de ser de buen testimonio. Ahora, los requisitos para los diáconos. Vamos a entrar en esta otra etapa. Estamos en el capítulo 3 de Primero de Timoteo. Recuerde que estamos estudiando la primera carta de Timoteo. Ya hemos estudiado el capítulo 1 y 2 y parte del capítulo 3. Es decir, el capítulo 3, verso 1 al versículo 7. Acabamos de concluirlo. Queremos entrar entonces en el versículo 8 al versículo 13. En ese pasaje, el apóstol Pablo nos habla de los requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben de ser honestos.
no se debe de tener diáconos deshonestos, sino honestos. Tampoco no deben de ser sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Recuerde que en el Medio Oriente acostumbra la gente a tomarse bebidas alcohólicas en que sea un poquito después de una comida. Pero si usted no tiene dominio propio, jamás se meta un traguito a la boca, porque ese traguito lo puede llevar al mismo hoyo más profundo llamado el infierno. Debe de ser inteligente en este caso. Entonces, como diácono, le aconsejo que ni siquiera un poquito de licor se lleve a la boca. Recuerdo de un hombre, siervo de Dios, tenía un fuerte dolor de cabeza. Le dijo a la esposa: échame alcohol porque no soporto. La esposa le bañó la cabeza de alcohol, pero comenzó a chorrear ese alcohol y le llegó a la boca. Y comenzó a saborear el alcohol. ¿Qué sucedió con ese pastor? Se levantó de la cama y se fue a parar a la cantina a seguir tomando, porque aquel poquito de gotas que corrió de su cabeza hacia su boca lo condujo a emborracharse. Imagínense el mal testimonio que dio a la comunidad y a la propia iglesia que pastoreaba. Por lo tanto, si usted no tiene dominio, no se lleve nada de eso a la boca. Y por lo tanto, dice que los diáconos no deben de ser dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Ahora bien, y estos también sean sometidos a prueba primero. Hay que someterlos, porque algunas veces cometemos el grave error. Me parece que este hermano está bueno para diácono, y cuando los nombramos nos damos cuenta que son el diablo y no los siervos de Dios. ¿Cuántos de estos diáconos han causado tanto daño a la obra de Dios? En vez de ser constructores, en vez de ser edificadores, lo que han hecho es arrastrar la gente tras sí, irse a alquilar un local y después dejan la gente tirada, porque no pueden guiarlos, porque no están capacitados, no son siervos de Dios. Por eso el apóstol declara: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, es decir, las diaconisas sean mujeres honestas, o las esposas de estos. Y entonces las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean marido de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y también sus casas. Para los que ejerzan bien el diaconado, ganarán para sí un grado hermoso en el reino de los cielos. Entonces, qué interesante es que oigamos la voz de Dios. Ahora bien, según Hechos, en el capítulo 6, encontramos el origen de estas personas, o de este ministerio llamado el diaconado. La Santa Escritura nos habla que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces se armó un revolú dentro de la iglesia por este tipo de problema. Entonces los apóstoles fueron suficientemente sabios. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y entonces aquí vienen los requisitos de los que iban a ser electos. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones, número 1, que tengan esta cualidad: de buen testimonio,
Segundo, llenos del Espíritu Santo. Y tercero, llenos de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Ahí es el origen de los diáconos, porque había problema. Fueron nombrados estos hombres para corregir la deficiencia que había en esa iglesia creciente. Mis amados hermanos, el buscar líderes para la obra del ministerio o para servir en cualquier cosa que parezca sencilla, se deben de buscar personas de buen testimonio. Segundo, el 100% que sean llenos del Espíritu Santo. Porque si son llenos del Espíritu Santo, entonces van a verse en ellos los 9 frutos del Espíritu. No serán pleitistas, no serán murmuradores, criticones, no serán personas mal expresadas, porque están llenos de la misma presencia de Dios. Entonces, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y además que tengan sabiduría, porque si tienen sabiduría tratarán muy bien a la gente, y la gente bien tratada y bien atendida, la gente va a tener gozo, va a tener paz y va a querer estar en esa congregación, se va a deleitar en esa congregación. Alabado sea Dios. Entonces, los apóstoles tomaron una decisión bien sabia. Nosotros nos ocuparemos entonces de la oración y de la palabra. Los hombres que están ocupados para predicar no deben estar haciéndoles mandados a estos miembros ni sirviendo de raiteros. Y muchas veces los pastores hemos hecho estas cosas, de ir a traer al fulano, de volverlo a regresar a casa. Ese no es nuestro trabajo, pero muchas veces lo hacemos por misericordia, para ver si estas personas llegan a la madurez. Pero hay personas que se mal acostumbran, que si el pastor no va a recogerles, no vienen a la congregación. Eso no es correcto. Por lo tanto, el hombre de Dios se debe de ocupar de 2 cosas importantes, las más sobresalientes. Es la oración y la palabra, y buscar los enfermos y predicar la palabra donde sea posible. Entonces, estos hombres escogieron a estas 2 cosas para hacer. Pero la iglesia escogió 7 hombres que ciertamente tenían buen testimonio, eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El resultado lo vemos en el versículo 7. La iglesia comenzó a multiplicarse y Dios comenzó a agregar y agregar los que habían de ser salvos. Es que cuando una iglesia se coloca en el orden divino, entonces Dios con su potencia, con su poder, comienza a jalar la gente para esa congregación. Pero si hay desorden, donde hay murmuraciones y contiendas, el Espíritu de Dios no lleva a nadie a esa congregación, porque sabe que se le van a echar a perder más de lo que están perdidos afuera. Pero una iglesia que tenga hombres capacitados, madurados en el Espíritu, esas personas serán totalmente usados por Dios. Habrá paz y habrá crecimiento de parte de Dios. Entonces es interesante que como líderes aprendamos a saber escoger. Según Hechos capítulo 6, dice que los diáconos fueron nombrados para ayudar a los apóstoles, no para mandar a los apóstoles, sino para ayudarlos en las tareas secundarias de la iglesia. Entonces, pero hay diáconos que están ocupando puestos que no les corresponde. Ellos están dándoles órdenes al pastor: pastor, haga esto, pastor, haga esto otro. No ha sido nombrado usted para eso. No tome ese lugar que no le corresponde. Dios estableció al pastor para que él dé las órdenes de parte de Dios para usted, y no de usted al pastor, porque las Santas Escrituras así lo enseñan. Cuando estudiamos las cartas, las 7 cartas que se escriben a las iglesias de Asia, ¿a quién se dirige Dios primero?
La carta está dirigida ciertamente con un mensaje para la iglesia, pero no pasa directamente a la iglesia. Si usted lee cada encabezamiento de esa carta, dice: escribe al ángel de la iglesia, que se refiere al pastor de la iglesia. El Señor no va allá directamente a la iglesia, lo lleva a través del ministro. El ministro recibe las órdenes de Dios para darte las órdenes a ti. Pero cuando el diácono o los diáconos, la mesa directiva, se vuelve un mandamás y comienza a darle órdenes a su pastor, está totalmente fuera de la verdad divina. Y el pastor que se deja mangonear, ciertamente está totalmente cometiendo un grave error ante los ojos de Dios. Debe de administrar, no ser un capataz, sino debe de administrar, debe de saber dirigir a la gente, debe de saber dar órdenes con sabiduría, con toda paciencia. Que Dios lo bendiga y lo guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.